Bienvenidos a Biomagnetismo Holístico Radio y TV, conducido por el licenciado Jorge Tapia Márquez. Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Jorge Tapia. Vamos a saludarlos con la profesora Patti Jiménez Cebes. Ella es una extraordinaria profesora de diferentes técnicas y maneja de una manera increíble el biomagnetismo, flores de Bach, herbolaria. Bueno, en fin. Patti, muy buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias. Bien, vamos a iniciar hablando en esta vez de biomagnetismo holístico y sinusitis. Patti, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas del tema? ¿Qué es tan importante? En fin, ¿por qué lo elegiste? Pues precisamente porque se presta ahorita con los temas de moda y con las diferencias de temperatura, las inclemencias, los efectos que también nos llegan a afectar, como son, por ejemplo, los aires acondicionados, y pensando que es una zona que se presta a retener muchas toxinas y que precisamente al retener esas toxinas, pues es una zona propicia, primero para que nosotros pongamos imanes en el rostro, y segundo, pues entender la acción de los imanes, y en tercer caso, pues darnos cuenta sí de la importancia que tienen algunos microorganismos y que también tiene que ver con la salud, y no solo de la alimentación, sino de la respiración y la importancia nuevamente de tomar agua. Qué importante es todo esto, Patti. Ahorita recuerdo a un amigo donde yo estudiaba, donde yo trabajaba hace muchos años, que teníamos un equipo de fútbol y él tenía sinusitis. Y batalló muchos años. Total, él se jubiló después de 30 años de trabajo. Yo a los 10 renuncié, me fui, ya me dediqué a otras cosas. Se jubila y después me parece que fallece del mismo problema. Nunca se lo trató. Él iba con médicos, él trabajaba, yo trabajábamos en la Secretaría de Salud y obviamente pues íbamos a ir a lista, iba todo eso, pero nunca se le resolvió el problema. Pues no, ahora sí que hablando de las funciones del cuerpo, cualquier cosita que dejas ahí pendiente va deteriorando todo el funcionamiento, y seguiremos haciendo esas analogías de lo que sucede con un auto. Si en un auto se te cae un tornillito de alguna pieza lo dejas. Y lo dejas y no lo repones, al rato ya no es el tornillito, sino la plaquita que estaba sosteniendo, y al rato ya no es la plaquita, sino es el hueco que va quedando, y así se va agravando la situación. Pues en este caso me gustó mucho hablar de este tema porque uno de los beneficiados seguramente serán los niños, y porque además eso nos va a ir preparando también para irles anunciando que vamos a tener también ya ese módulo en especial del tratamiento de enfermedades o padecimientos para los niños. Y este es un problema que inicia desde la infancia y, como bien dices, se va agravando con la edad, con el medio ambiente, con muchas condiciones, y vamos a ver todo lo relacionado a esta zona del cuerpo, a esta zona del rostro, que es tan importante. Cuando me preguntan, oye Jorge, ¿se puede ayudar a solucionar un problema de un X, vamos a hablar de sinusitis, de problemas pulmonares, con los imanes? Le digo, mira, mientras haya nacido en este planeta, sí, te podemos ayudar. Es decir, ¿qué hacen los campos magnéticos? Lo que hacen los campos magnéticos tiene muchas funciones, como pueden ayudar, desde ayuda a que mejore la alcalinidad del cuerpo, ayuda en que mejore la vibración general de nuestros sistemas, ayuda a desintoxicar, activa el ATP celular para que las células puedan eliminar las toxinas y ayude al intercambio entre sodios, de potasio, activa la bomba sodio-potasio. En fin, tiene una gran cantidad de funciones. Siempre vamos a poder ayudarle a alguien, pero también hay que ver siempre y cuando, Patti, hay que hacer caso a las contraindicaciones donde no vamos a aplicar. Nos vamos a aplicar en embarazo, en personas que estén en hospitales,
en personas graves, en personas que tengan alguna intervención quirúrgica reciente. En fin, hay que hacer caso a las contraindicaciones. Eso sí, si nos dicen que está contraindicado, pues simplemente respetar esa contraindicación y seguirla, porque la verdad también estamos muy acostumbrados a que nos dicen, eso no se puede hacer, y uno dice, pues a ver, voy a probar, y se salta uno las reglas, y pues ese no es el chiste. El chiste es seguir las indicaciones, porque precisamente en base a la experiencia, en las investigaciones, en base a la práctica, te das cuenta que en esos casos sí podemos ayudar a las personas porque hay muchas técnicas, pero mientras llegas a esa técnica, mientras llegas a ese nivel de aplicación, pues definitivamente tienes que decirle a los que vienen avanzando que tengan esas precauciones. Adelante, Pati, por favor. Pues hablaremos de los senos paranasales, precisamente recordando a muchos niños con los cuales yo tuve un contacto, porque durante un tiempo fui maestra de niños de kinder de diferentes niveles, y pues los niños llegaban a la escuela hasta que eran en algunas condiciones, ya se habían acostumbrado a tener siempre su moquito colgando, y son niños que así los veías en la mañana, en la tarde y en la noche, siempre estaban así. Los niños son especiales y en algunas ocasiones pues se reían o decían alguna cosa porque el niño tenía o la niña tenía aquí su moquito colgando, y esa mucosidad pues la verdad que les afectaba para respirar, para comer, y finalmente es una vía también de disminuir su sistema inmunológico. Como dicen, aunque usted no lo crea o aunque no parezca, pero eso hace que se disminuya el sistema inmunológico, y definitivamente también pues tiene que ver ahí lo que estaban comiendo. Entonces, recordando también a esos niños que estaban en estas condiciones y los problemas que se generan en los adultos, pues por eso también estamos hablando acerca de los senos paranasales, que son espacios llenos de aire, ubicados en el interior de los huesos del cráneo y la cara, y se comunican con la cavidad nasal. Los senos paranasales se van desarrollando en el embrión a partir de recesos a partir de partículas de la pituitaria que van formando también la mucosa nasal, y al nacer existen solo los senos maxilares y etmoidales. Tanto estos como los demás se van desarrollando con el crecimiento, y estamos hablando de una parte pues pequeña, por así decirlo, del rostro, que sería entre las cejas, entre los ojos y alrededor de la nariz. Ok, mira, entonces aquí tenemos una imagen en la parte alta, a su derecha de ustedes, los senos, ¿dónde están los huequitos, verdad? Así es, y esos senos son, o esos huecos, no solo reservan ahí el aire, sino que son indispensables para que nuestra voz tenga las características que tenga. Entonces, precisamente cuando esos espacios están llenos de moco que se va pegando, que va formando como costras, pues la voz, por ejemplo, del niño, del joven o incluso de la mujer va cambiando. Por eso tienen algunos tonos que pueden ser como muy agudos, y en la práctica yo, como les digo, haciendo referencia a lo que escuchaba con los niños, pues luego les decían, es que es gangoso, pero es que era la forma que tenían de hablar y de expresarse, y que obviamente eso también les afecta incluso hasta la pronunciación. Pero ese espacio es importante que esté ahí. Sí, por supuesto es importante, y tiene que estar limpio, pero no tampoco en exceso, porque tiene también unas partículas que permiten atrapar desde el polvo hasta bacterias, hasta microorganismos, y entonces también esos son indispensables ahí. Entonces no pueden estar extremadamente limpios, ni tampoco pueden contener demasiados microorganismos. Y por ejemplo, cuando se empiezan a juntar toda esta mucosidad, genera pues un terreno biológico pues propicio sí, para claro, para patógenos. Sí, y luego pues tenemos que tomar en cuenta que si hay golpes o lesiones en la nariz, estos senos nasales se pueden afectar. Algo que las afecta también, pues como dices, es esa resequedad, el humo
o por ejemplo ya si la persona fuma, el calor del cigarro va a afectar esa zona porque es una mucosa muy sensible. Y entonces al tener al ser una zona que requiere cierta humedad, si se reseca ya estamos en problemas. Y como preguntaríamos nosotros por qué se va a resecar, por el uso excesivo de pañuelos desechables o de papel del baño. Entonces, pues también el exceso en esa limpieza, algunas personas lo hacen hasta con cotonetes, ese exceso pues también puede llevar a que la zona esté demasiado reseca y empieza a generar otro tipo de problemas. Perfecto. Adelante, Pati. Entonces, los senos paranasales producen moco que se drena en la nariz para mantenerla húmeda, libre de polvo y de microbios. Entonces, en algunos casos, que salga mucosidad por la nariz es muy saludable. Esta zona hay que revisarla también anatómicamente, por lo que vamos a hablarles más adelante. Y dice que el tabique es la pared del cartílago y hueso situado en el centro de la cavidad nasal. Por eso forma parte nos da forma al rostro con el puente, con el tabique de la nariz. El meato medio es una zona intermedia en ese tabique de la nariz y dice, es la intersección entre los senos paranasales y la nariz, ahí se está conectando. Tiene una forma, pues yo diría como de alas de mariposa, ¿verdad? Sí. Y se dividen en 4 partes, entonces esa especie como de tronco que une esas 4 partes es lo que forma o lo que se llama el tabique. Y luego hablamos de los cornetes, que son unas proyecciones situadas a los lados de la cavidad nasal, exactamente aquí a los lados en los orificios nasales. Y son los que contribuyen a la salud de las vías respiratorias y a fortalecer el sistema inmunológico. Es la parte más importante del sistema respiratorio. En la medicina tradicional china dice que esa zona es la que le da fuerza al pulmón. Entonces, si hay ese exceso de moco, pues también perjudica a vías respiratorias. A vías respiratorias, perfectamente bien. Sí, la medicina tradicional china nos dice que la zona nasal es pulmones e intestino grueso. Entonces, hay que revisar esa parte muy importante de estos pulmones y de este intestino grueso, revisarlos, independientemente de los pares que salgan, que digamos que podemos sugerirles a ustedes. Tenemos siempre que deben de tomar en cuenta que todo el sistema está unido, todo el sistema forma parte de este gran macrosistema que podemos llamarle cuerpo humano. Perdón, y ahorita vamos a ver, pues precisamente que todo está unido, todo forma parte del sistema. En las clases tú nos has sugerido, pues si hay una zona de conflicto, ponle imanes alrededor. Sí. Y aquí, mira, ese fue el tema, pero sí, mandado a hacer para hablar precisamente de esa condición. Entonces, estos senos nasales desempeñan varias funciones. Humidifican y calientan el aire que respiramos por la nariz. Aumento de la resonancia de la voz. El equilibrio de las presiones intracraneales cuando hay variaciones en la presión atmosférica. Es decir, que esta zona nos ajusta, por así decirlo, para cuando estás dentro del agua, cuando hay viajes en el avión, pues, subidas a grandes alturas. Entonces, esto nos va adaptando, nos permite adaptando para tener la respiración adecuada. Fíjate que ahorita caigo en esta idea de que cuando hay gente que sube al avión, le duele la cabeza. Sí, pero porque tiene muy saturada. Claro, porque está muy saturada. O luego escuchamos que nos dicen que el aire acondicionado del avión les hizo daño. Es que se juntan varias condiciones. La altura, el exceso de mucosidad que no han permitido que salga. Y claro que con la presión y la altura, pues hace que ese moco salga. Entonces, pues debería de ser una muy buena oportunidad para eliminar toxinas. Y ahí hay que recordar también que, por ejemplo, para un padecimiento como es la tosferina, antiguamente se recomendaba que, por ejemplo, el niño, que es el que era principalmente afectado, hiciera así como que un vuelo tipo helicóptero, porque la altura iba a hacer que salieran todas esas toxinas. Ay, qué interesante. Ajá, sí. Bueno, vamos a nuestra primera pausa de nuestro programa Biomagnetismo para Todos, agradeciendo a este canal tan maravilloso, Mundo Holístico. Gracias y regresamos en un momento más. No se vayan. Vamos
Vamos ahora a una pausa y en un momento regresamos a Biomagnetismo Holístico Radio y TV con el licenciado Jorge Tapia Márquez. Después de la pausa regresamos con el licenciado Jorge Tapia Márquez a Biomagnetismo Holístico Radio y TV. Continuamos aquí en Mundo Holístico en el programa Biomagnetismo para Todos. Gracias, Pati, por estar con nosotros. A ustedes muchísimas Estamos gracias. en la segunda parte. Algo que, como estábamos platicando fuera del aire, que nos encanta, la teoría de los cinco elementos. Es que esta teoría nos permite, pues, enlazar y entender muchas cosas que suceden en nuestro cuerpo y cómo funciona. Esta teoría de los 5 elementos nos dice que cada uno de los sentidos corresponde a cada uno de estos 5 elementos, al fuego, al elemento tierra. Aquí arribita están las indicaciones de cada uno de los elementos. A ver, es fuego, corazón, intestino delgado. Su sentido es, pues reside en la lengua y por lo tanto es el gusto, es el que nos permite percibir el sabor salado, dulce, el ácido, etcétera. El vaso páncreas, la tierra, que son los labios. Los labios, Cuando sale un fogazo, sale ahí algo. Labios partidos. Labios partidos nos está indicando que el vaso está con ciertos problemas. Así es, o que el estómago tiene demasiado calor, por eso se hacen hasta úlceras en la boca. Entonces ahí nos está hablando de que hay calor en esa zona, o en ese meridiano, en esos órganos. Al elemento pulmón, que es del que estamos también refiriéndonos ahora, que pertenece al meridiano, de pulmón, que pertenece al elemento metal, a ese le corresponde la nariz y por lo tanto el olfato, que es de lo que estamos hablando ahorita, y la piel, ¿verdad? Así que son es. 2 vías de eliminación, por eso están ahí juntas. Claro, el riñón y vejiga, que son el elemento agua, y su ventana al exterior es el oído. Y fíjate cómo uno controla al otro. Una gente con sinusitis también tiene generalmente problemas de los oídos. Sí. Y vas a ver ahorita que ya empezamos a encontrar esa relación. Y el elemento madera, que está representado por el hígado y la vesícula biliar, maneja o nutre los ojos. Entonces, su secreción es las lágrimas. Entonces, como bien nos dices, todos los problemas de los ojos, de cataratas, falta de brillo, los ojos que se ven como amarillentos, cuando lentes, se ven muy rojitas las venas, cuando usamos lentes, cuando queremos ver de cerca o cuando no queremos ver de lejos. Todos esos problemas siempre nos van a hablar de un desequilibrio en ese meridiano, hígado y vesícula biliar. Fíjate que es muy interesante cuando empiezas a entender esta medicina tradicional china. Así te das cuenta de la lógica. Sí. De una lógica que existe. Y mira lo que va sucediendo, dice, entonces estos senos maxilares se corresponden con el canal de vaso páncreas. Y dentro de la medicina tradicional china, el vaso páncreas es el que pone todo en su lugar. Todo lo pone en su lugar. Entonces, la verdad, algunas mucosidades deben de estar dentro de las cavidades o dentro de las mucosas que les corresponden. Entonces, cuando ese moquito sale, pues el vaso no está haciendo su trabajo. Cuando los dientes están aflojados, corresponde también a una deficiencia en este meridiano. Por eso hay algunas otras enfermedades que debilitan los dientes. Y dice, ya la nariz en sí, que forma, es nutrida por el elemento metal, que está representado por el pulmón y el intestino grueso, dice, se vuelve a dividir nuevamente en zonas o en áreas, y esas pertenecen también a diferentes elementos de esta teoría. Y dice, por ejemplo, el epitelio respiratorio, lo que recubre la nariz, es una zona de contacto y de intercambio de especial resonancia, y por sus reacciones ante estímulos por noxas ambientales y factores patógenos,
constituye una zona, una superficie limítrofe del organismo. Es igual que la piel, una zona que divide el exterior y el interior del rostro, de la nariz, así como una vía de entrada, dice, para todos los antígenos y los agentes que pueden causarnos muchas enfermedades. Entonces, esa zona a la que pertenece al elemento metal, que pertenece también a una vía de eliminación, si tiene toxinas, le afecta. Si no tiene toxinas, está en una condición más saludable y la persona tiene un sistema inmunológico que la protege. Es decir, es como, es nuestra frontera. Una frontera capa abierta. Sí, así es. Tenemos fronteras que están cerradas. Hay un muro que se llama piel. Sí, por ejemplo. Y la otra frontera es esta, que dice que entonces todo esto, la nariz, dice el epitelio respiratorio, es como, digamos, permite o no permite el paso. Cuando hablas de noxas ambientales, le hace venenos ambientales. Sí, claro. Entonces, homotoxinas, las toxinas. Que pueden ser las propias. Pero ¿qué pasa, Pati? Cuando el seno nasal está totalmente invadido por mucosidad que se ha generado a través de la alimentación, de los panes, de los lácteos. Los lácteos principalmente. El pollo, toda esa mucosidad generada. ¿Qué va a pasar? O sea, la frontera está intoxicada. Así es. Y entonces, en lugar de protegerte, te está atacando a ti mismo, ¿no? Así es, exactamente ese es el concepto. Que con tantas toxinas, con tanta mucosidad, porque se vuelve literalmente un caldo de cultivo. Entonces tu mismo organismo empieza a reaccionar para eliminar lo que te defiende. Por eso es una zona, como te digo, bien interesante, pero vamos a ver qué más nos dice, que la fuerza del pulmón reside en la nariz y los senos esfenoidales y las amígdalas se asignan funcionalmente al hígado y a la vesícula biliar. Fíjate, yo pensaba que pertenecían también a vías respiratorias, pero es el hígado que les da esa fuerza de defender. Acuérdate que el hígado es el filtro de todas las toxinas de nuestro cuerpo. Sí, así es que aquí no podemos decir que una cosa está separada de otra porque todo forma parte de un sistema. Entonces la boca y la orofaringe, que sería este orificio, y la garganta, junto con los labios, se asignan al vaso páncreas y estómago. El área linfática de la zona de los conductos auditivos y nasofaringe, que pertenece al pulmón y al intestino grueso. Entonces, fíjate, son vías de eliminación de toxinas. Entonces, pues deberíamos de facilitar esa eliminación de toxinas. Y muchas veces, pues las mamás contribuimos porque en cuanto el niño llega a enfermarse y tiene mucho moquito, lo primero que hacemos es darle algo que le quite ese exceso de mucosidad. Yo pienso que, entre otras, yo conozco mamás que le darán para que eliminar ese flujo, o sea, no eliminar el moco, sino la reacción. Sí, así es. Sí, además. Como son los antihistamínicos. Sí, para que precisamente el cuerpo no reaccione y trate de eliminar ese moco. Y la pregunta es, ¿a dónde va todo ese moco si el cuerpo no puede eliminarlo? Y las mamás lo sabemos perfectamente, porque el moco que no sale se va a ir ahora sí que hacia vías digestivas, y al rato ya tienes al niño bien malito del estómago. Porque ahí se fueron todas las toxinas. Entonces es un área bien importante porque, como dices, es una primera área de defensa, y en la garganta pues tienen ahí la importancia de lo que son las anginas, y eso pues se resuelve fácilmente cuando el médico nos dice el niño se enferma mucho, y en vez de fortalecer el sistema inmunológico, hacer cambios en la alimentación, pues nos dan la recomendación más sencilla, pues que le quiten las anginas. Y es ahí donde volvemos a dejar al organismo pues sin una vía de defensa. Claro. Pues realmente es interesante cómo podemos ir entendiendo todo este sistema pero lo importante de entender es ayudar. Si tú eres amigo terapeuta, ayudar a tu consultante, y tú eres una persona interesada en el tema,
ir entendiendo esto para que en lugar de simplemente atacar el síntoma, ayudes a mejorar el sistema humano, ayudes a buscar qué lo está envenenando. Y eso es bien importante, esa defensa sea eliminar la contaminación. Sí, así es, y que hagamos siempre un enlace con los beneficios de la alimentación. Ahí vamos a ver la importancia de tomar agua y, como bien dices, la técnica o la colocación de los imanes beneficia en muchas condiciones independientemente del nombre con el que se hayan bautizado a los microorganismos. Entonces, vamos a ver ahora en esta diapositiva que un médico alemán, Reinhard Boll, hizo una serie de investigaciones y precisamente no es extraño que mucha gente lo desdeñara, o sea, no hiciera caso para lo que él estaba investigando, porque dijeron que tiene que ver un médico, un alemán, con un ingeniero alemán con esta condición, y entonces él se vio casi en la necesidad de estudiar medicina para poder tener ese enlace, y una vez que hace unas ciertas mediciones, demuestra o nos hace una investigación donde nos brinda la opción de la electroacupuntura. Era poner unas agujas con unos electrodos, pasa una cierta corriente y el punto se estimula, solo que es que saber en qué punto se colocan. Bueno, él hizo una serie de redes de puntos a través de la acupuntura necesariamente, y entonces él empezó a encontrar cómo se relacionaban las glándulas. Y cuando encuentra esa relación entre los órganos y las glándulas, dice, pues sí, esto tiene que ver con los meridianos de acupuntura, y le da a esta técnica pues ese sustento científico. Por eso se llama la electroacupuntura de Boll. Hay muchos otros que dicen que no es tan adecuada, que no funciona, pero finalmente el organismo es el que dice lo contrario. Gracias a este descubrimiento, él encuentra esta conexión entre, por ejemplo, estos senos nasales, y dice que tienen perfecta comunicación con los dientes. Entonces ahí es donde entra también el biomagnetismo, porque dice, si no tiene la persona todas sus piezas dentales, empieza a tener carencias. ¿Y por qué las piezas dentales unas se descomponen antes que otras? Porque están relacionadas con terminaciones nerviosas de órganos principales. Entonces, cuando tenemos problema con un diente, tendríamos que buscar en estas imágenes a qué órgano pertenece, claro. Porque es como un mensaje que ese órgano o ese meridiano está mandando de que algo no está funcionando bien. Sí, de que hay una alteración. Es como el holograma de la mano, como el suyo, los pies con la reflexología. Claro, así es. La sinusitis. Y entonces entramos, pues ahora sí, de lleno, en particular a este padecimiento, que dice que si los senos paranasales están sanos, el aire circula libremente en su interior, los cilios que la recubren, que son esas vellosidades, desplazan el moco agudo y poco espeso hacia la nariz y drenan el líquido libremente. Ya sabemos también que hay diferentes características con esa mucosidad. Van desde un líquido transparente hasta un gel muy espeso, que definitivamente el cuerpo tiene que tener, por ejemplo, tos, estornudos y mucha mucosidad para poderlo mover. El drenaje puede bloquearse si el recubrimiento de los senos paranasales se hincha o si el moco se espesa demasiado. Los cilios dañados o que no funcionan correctamente también pueden dificultar ese drenaje. Ahí ya vamos viendo cómo se complica la situación. Por eso es que van pasando los años, y sí, efectivamente, como dices, por ejemplo, de esta persona que conocías, pues llega a costarles incluso la vida porque se altera la función respiratoria. No, y imagínate, 60, 50, 70 años de estar contaminándose y tomando lácteos y tomando pan y toda esa cantidad de bichos que podríamos llamar de una manera, esas personas que están integrando esto, pues generalmente, pues ahí está. Un joven que empezó a tener pues una gripa muy fuerte, se empezó a tomar medicamentos para disminuir los síntomas.
Después de que empezó a tener de que tuvo ese problema de vías respiratorias, empezó a tener problemas con sus dientes y se le hizo una infección muy fuerte en una muela, y entonces cuando fue ya al médico, al dentista, porque ya tenía muy fuerte el dolor, pues hubo esta comunicación, se destapó esta zona y al parecer había un gran contenido de microorganismos, claro, y le causó una septicemia, y sí, efectivamente también el joven falleció de la invasión de microorganismos. Pero claro que estamos hablando pues de casos extremos, y si sucede, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En la primera parte del curso de biomagnetismo que damos, decimos, el cuerpo aguanta, hasta que ya no aguanta. Claro, ya no aguanta. Bueno, pues el que ya no aguanta es este módulo. ¿Este módulo? Vamos a un pequeño corte de canal, gracias a Mundo Holístico, nuestro canal, y regresamos con Pati Jiménez, Jorge Tapia, en Biomagnetismo para Todos. Regresamos en un momento más. Vamos ahora a una pausa y en un momento regresamos a Biomagnetismo Holístico Radio y TV con el licenciado Jorge Tapia Márquez. Después de la pausa regresamos con el licenciado Jorge Tapia Márquez a Biomagnetismo Holístico Radio y TV. Ya estamos de regreso aquí en Mundo Holístico. Vamos a continuar con la tercera parte. Vamos a hablar de pares magnéticos, Pati. Tengo aquí a la profesora Pati Jiménez. Adelante, Pati, por favor. Sí, muchísimas gracias. Pues la mayoría de la sinusitis aguda es de origen viral o alérgico. El bloqueo y el estancamiento de moco en los senos favorece la proliferación de bacterias que pueden causar una sinusitis bacteriana. Los síntomas de la sinusitis aguda incluyen congestión nasal, secreción nasal purulenta, incluso ya hasta huele feo, dolor de cabeza, dolor facial, dolor en el arco dentario superior, dolor alrededor de los ojos, lagrimeo se puede presentar también, sensación de presión cuando se baja la cabeza, las molestias en el oído o sentir el oído tapado, tos, sobre todo nocturna, mal aliento y disminución del gusto y del olfato. Fíjate que hay ciertos síntomas que a veces no consideramos, ¿verdad? Que tengan que ver o que estén relacionados con este problema, pero mira, hemos estado también en contacto o escuchamos a las personas que nos dicen, por ejemplo, con el famoso incienso o algunos aromas esenciales que dicen, ay, eso no, porque a mí todo me huele feo. O los olores de perfume dicen, no me gustan. Bueno, pues esa es una condición que puede estar generada por esa congestión en esta zona. Sí, digamos, y lo que huele, está oliendo su misma nariz. Sí, no le entra el olor, por eso Y lo que huele a la nariz. Sí, lo que huele es su propio organismo. Claro. Los pólipos nasales son pequeñas bolsas que se forman en las fosas nasales y son a consecuencia de enfermedades respiratorias, alergias o contaminación del ambiente. En caso de no tratarlos como se debe, pueden provocar pérdida del olfato y dificultad para respirar. Entonces ya vemos cómo van complicando las funciones y pues por eso se pueden llegar a casos en los que se ponga en riesgo la salud y la vida de las personas. Claro. Y vamos a ver algunos pares que sugerimos que, digamos, cuando hagas el testeo global. Así de es. Todos los pares de tu libro. Pésame el libro, aquí tenemos todos los pares ahí están. Y al final, preguntar, además de estos pares, me sirven, me funcionan, al consultante, estos pares, ya la lista de estos pares que te estamos que te vamos a mencionar. Ahora sí, es decir, hagan su testeo y como bien nos has recomendado siempre, ponlo alrededor de la zona, que es con lo que ustedes se van a dar cuenta que es prácticamente lo que estamos haciendo, alrededor de la zona. Esos puntos que ustedes ven en las imágenes, pues nos indican la zona de conflicto. Ahí hay que poner los imanes, los más adecuados que tengan. Nos sirven los de botón, los de neodimio pequeñitos, incluso yo pondría hasta los de los chakras, porque son imanes de neodimio.
Y si no los tienen, hagan una prueba con el masajeador, pásenlo por esa zona que tiene un imán muy intenso y que nos va a ayudar a que fluya. Si esa zona fluye y se van eliminando ese moco o esa cantidad de toxinas ahí acumuladas, van a ver que también vamos a beneficiar a los que duermen con nosotros porque los ronquidos van a disminuir. Aquí marcamos los dos puntos blancos, uno que dice norte y el otro lo dejo libre porque desde nuestra experiencia puede ser norte-norte o norte-sur. Norte-sur. Entonces yo lo dejo el otro para que a través del testeo ustedes puedan enterarse de qué polaridad lleva ese par. Recuerden que nosotros trabajamos con lo que llamamos biomagnetismo holístico. O sea, no solamente hacer la inflexibilidad de decir norte-sur. Nosotros abarcamos la polaridad que el organismo requiera, en el sitio que requiera y por el tiempo que requiera. Que se requiere. Entonces, dejamos, como por ejemplo, dejamos aquí libre el lado izquierdo de la perspectiva del que está viendo enfrente. Del lado derecho es negativo, izquierda es, voy a poner la polaridad que el testeo me está indicando. El 261 es seno nasal. Ahí está, vean ustedes. El 260, seno frontal. La numeración es de acuerdo a a este listado. Es la numeración que estamos marcando aquí. Ya ustedes pueden tener su listado y ya, pues saben que primero pusimos seno nasal, seno frontal. Pati. Tenemos, por ejemplo, este que es el de párpado, precisamente también por las toxinas, porque los ojos en algunas ocasiones se sienten con resequedad o lagrimeo, está también involucrada esa zona. Uh-huh. Canto del ojo, y vean cómo sigue siendo alrededor del área de conflicto. Así es. Estos pares, además, algunos de ellos revisan la información y van a ver que también fortalecen al sistema inmunológico. Así es. Vamos a regresar al párpado, canto del ojo. Lagrimal. Fíjate que ese me gusta mucho porque, y es casi muy similar al craneal. Casi son la misma zona. Y ayuda sobre todo para los ronquidos, para que la gente pueda respirar precisamente mejor. Pues para eliminar esas toxinas que se han acumulado pues por un largo tiempo. Casi todos estos pares que estamos mencionando, eso es lo que hacen. Detectar los microorganismos que están relacionados, pero también favoreciendo la eliminación de ese mucus que se va quedando ahí pegado. Así es. O ese moco pegado que no sale. Nariz. Ahí este par es también así muy interesante porque no solo nos ayuda a corregir la función de estos senos nasales, estos orificios o estas cavidades, sino que ahí también nos ayuda de alguna manera a mejorar la condición de la nariz, favoreciendo la respiración y sobre todo en estética. Ah, claro. Si hay ahí algún desajuste, la colocación de este par nos va a ayudar muchísimo. Claro. A mejorar lo que es el puente de la nariz. Y como recomendaciones es que en los cursos y lo que nosotros hacemos también con nuestros consultantes es comentarles que todas las enfermedades, casi todas las enfermedades, no importa con qué nombre sea conocida por la ciencia médica, es una constipación, es decir, un atascamiento de todo el sistema tubular del cuerpo humano. Entonces, cualquier síntoma especial es, por lo tanto, una extraordinaria constipación local por mayor acumulación de mucus en un lugar determinado. Sí, de acuerdo a Arnold Gehret, que fue un médico en Estados Unidos de los años 30 y 40, es un médico, tenía mucho prestigio y él hablaba de esa constipación. Cualquier enfermedad, como se llame, es una constipación local. Es decir, si hay hepatitis es constipación en el hígado, digamos, ¿cuál sería más? Pulmonía, una constipación en los pulmones, colitis, constipación en el colon, y así decía él. Lo que hay que hacer es limpiar pues la zona. Pues sí, permitir obviamente que ese moco pues salga. Por eso también comentamos que no es la enfermedad, sino el cuerpo el que debe de ser curado.
sea, yo no voy a atender a la sinusitis de nadie, no voy a atender la colitis de nadie. Tenemos que atender a una persona que tiene un determinado grado de constipación, Claro. o que tiene un determinado grado de acumulación de toxinas o de tóxicos, que dice debe ser depurado, librado de desperdicios y materias extrañas, mucus y toxinas acumulados, como estamos viendo en este tema, desde la niñez. Claro, pues desde la niñez traemos el tipo de alimentación que estamos Y usando. si de aquí no sale y este moco está aquí, claro que afecta la garganta, va a afectar las anginas, y no al revés. Nosotros pensamos que tiene anginas y que ya se complicó la salud de nuestro niño, y que el problema son las anginas. Y no, quiere decir que aquí hay una zona que está constipada, una zona que está llena de toxinas, y finalmente siempre tendremos que recordar que ese moco es lo que se convierte en el alimento y la zona donde se van a quedar atrapadas, donde van a llegar a instalarse y a vivir muchos microorganismos llamados virus, bacterias, hongos, que por eso se generan malos olores, y no tanto parásitos, pero sí sabemos ahí que se van a instalar. Los 4 pasos en este biomagnetismo holístico es que, como siempre decimos, detener la intoxicación. Todos sabemos perfectamente por qué estamos en la condición que estamos. Si son los niños, tratar de tener muy presente que ya no requieren esos sucedáneos lácteos. Vean los anuncios en los centros comerciales que ya ni siquiera se anuncian como leche. Dice sucedáneos lácteos, y eso quiere decir que es un polvo químico que se le está dando a los niños, y por eso se genera tanto moco, tanta flema. Aquí lo importante primero, ¿qué es lo que está generando esa intoxicación? Porque si aplican los imanes va a estar muy bien, va a mejorar, pero vuelve a intoxicarse y no va a salir de ese circuito vicioso. Primero es detener la intoxicación, segundo, desintoxicar, nutrir naturalmente, de acuerdo a nuestro diseño biológico, y cuarto, aplicar las técnicas que permitan apoyar la labor del esfuerzo del cuerpo por recuperar su salud. Recuerden que nos decía Carl Jung, la enfermedad es el intento del cuerpo por recuperar su salud. Sí, lo acabamos de ver ahorita en las diapositivas anteriores, que dice que no es la enfermedad, sino es el cuerpo y su esfuerzo a lo que nosotros nos tenemos que enfocar, ayudarlo a que pueda eliminar esas toxinas que le están causando pues tantos malestares, y que no lo parece, pero ya estamos viendo cómo esas toxinas o cómo esos microorganismos pueden atacar otras partes de nuestro cuerpo, como podrían ser los dientes, las encías, la garganta, la tráquea, y obviamente, como estamos hablando de esto en una especie de resumen, pues afectar la función del sistema inmunológico, porque entonces el timo no puede formar el escudo protector necesario para proteger la salud, por ejemplo, de los niños o de nosotros. Muy bien, Pati, pues mira, algo más que nos quieras decir antes de cerrar ese tema. Que no hay nada como la limpieza natural, la verdad, permitir que ese moco fluya y que se pueda eliminar. Tomar agua, si tomamos el agua tratada con los campos magnéticos es excelente. Podemos tomar también un té de habango, que se lo encontramos ya hasta procesado en bolsitas en marcas comerciales. Lo podemos tomar, y con ese mismo, teniendo una perillita como la que se utiliza para los bebés, hacer unos lavados, y que no deben de ser con mucha frecuencia, porque también cuando las personas limpian en exceso el cerumen de sus oídos, es decir, que hacen una limpieza 2-3 veces al día y casi quisieran pasarse la toalla así de lado a lado, ese exceso de limpieza también deja libres estos senos paranasales, y pueden contraer estos microorganismos y hacer que la enfermedad se haga cada vez más crónica, se haga mucho más difícil la eliminación de ese moco. Entonces hay que tener cuidado, no excederse en esa limpieza, permitir que si las personas, por ejemplo, están mucho en contacto con la calle, con el transporte público, con otros agentes contaminantes,
pregunten con su terapeuta bien capacitado, y si hace esa terapia de técnica de conos, de limpiar los oídos, hagámoslo. Yo, como una recomendación, digo que 2 veces al año es suficiente, pero salvo lo que su terapeuta les recomiende, háganlo y verán también que eso va a formar parte de esa salud necesaria para las vías respiratorias, y como vemos también, como nos dicen otros autores, se darán cuenta de que por qué no existen las alergias. Todo lo que tenemos es un exceso de toxinas que están ahí evitando que nuestro cuerpo funcione como está preparado para funcionar. Perfectamente bien, y recuerden que el primer paso es detener la intoxicación. Tú puedes preguntar por testeo qué te está contaminando, qué te está molestando, qué te está generando ese problema, y verás que el cuerpo te va a responder. Bien, amigos, pues muchas gracias, Pati. A ti, muchísimas Mati Jiménez. gracias. Gracias a todo el equipo de producción de Mundo Holístico. Gracias a todos ustedes y nos veremos en la próxima. Mi nombre es Jorge Tapia Márquez, deseándoles un feliz día y excelente semana. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Mundo Holístico. Gracias y adiós. Muchas gracias por su amable sintonía. Estuviste en Biomagnetismo Holístico Radio y TV, conducido por el licenciado Jorge Tapia Márquez. Que tengas un excelente día lleno de salud física, mental y espiritual. Nos vemos o escuchamos en nuestra próxima emisión. Gracias.